Bueno, vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Diga conmigo: Jesús ha resucitado. Dígalo fuerte: Jesús ha resucitado. Una vez más los oigo. Hoy se celebra la resurrección de Cristo. Cuando usted lee en los evangelios, nos dice que el primer día de la semana, en las primeras horas de la mañana, corrieron a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. Dígalo conmigo: la tumba está vacía. Siempre aprovecho el espacio para hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque para muchos creyentes o para muchas personas piensan que la iglesia cristiana evangélica ha trasladado el día de reposo del sábado al domingo. Y nosotros en nuestra teología, en nuestra doctrina, nos basamos en Hebreos 4, cuando el apóstol Pablo presenta, el autor de los Hebreos, no fue el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos presenta el reposo o el día de reposo como una promesa mesiánica. En otras palabras, los creyentes del nuevo pacto vivimos completamente en el reposo del Señor. Amén. Apuntaba a la persona de Cristo. Pastor, entonces, ¿por qué los cultos el domingo? Bueno, los cristianos del primer siglo se empezaron a reunir los días domingo para celebrar que Cristo había resucitado. Como Cristo resucitó en domingo, empezaron a hacer estos cultos, estas reuniones, porque especialmente los judíos, ellos no dejaron de ir a la sinagoga. Ellos tenían que ir a la sinagoga y celebrar su Shabbat. Pero el día domingo, en las primeras horas de la mañana, se reunían a celebrar que Jesucristo, el Mesías, había resucitado. ¿Por qué razón entonces estamos aquí reunidos? Dígalo: porque Cristo resucitó un domingo. El próximo domingo estaremos aquí para celebrar ¿qué? Que Cristo resucitó. La resurrección es la piedra fundamental del evangelio. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy por medio de esta lectura de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a arrancar desde el versículo 3 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme. ¿Lo están leyendo? ¿Qué dice el texto? ¿Conforme a qué? Pues vamos a hacer una pausa porque aquí tenemos que mirar las referencias. Número 1, dice que Cristo murió conforme a las Escrituras. Isaías capítulo 53, usted va a leerlo y habla del siervo sufriente, habla de Cristo, apunta a Cristo, y en uno de sus textos dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, era necesario que Él muriera. Por eso dice el texto que Él murió conforme a ¿qué? A las Escrituras. Dígalo conmigo: ¿murió conforme a qué? Número 2, dice que fue sepultado. Y número 3, dice que resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Usted va al libro de los Salmos, capítulo 16, se encuentra que en el Salmo, en el versículo 8 en adelante, dice: y no permitirás que tu siervo vea corrupción, ni que descienda al Seol. Entonces, como David lo está escribiendo, pensaban que él era el que no iba a haber corrupción, que él no era el que iba a morir. Pero ¿qué pasó con David? ¿David murió o no murió? ¿Resucitó David? Entonces no estaba hablando David de sí mismo. David estaba apuntando a una persona que en el futuro cumpliría esa promesa. En el libro de Oseas capítulo 6 versículo 2, también para los que están tomando apunte, no voy a tener tiempo para ir y volver en el texto, pero para los que les gusta tomar referencia y leerlo en el futuro, dice la palabra de Dios en ese texto de que iban a morir, que ellos irían a morir, pero que al tercer día irían a resucitar. Oseas murió, sí. ¿Resucitó al tercer día? No, Oseas no.
¿El pueblo murió? Sí. ¿Resucitó al tercer día? No. Entonces Oseas no estaba hablando de los que estaban con él. Oseas estaba hablando proféticamente de alguien en quien se cumpliría esa palabra. ¿Y en quién se cumplió? Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Por eso dice el autor Pablo que murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Entonces, escuche esto. Mire lo que dice el texto, versículo 5. Y apareció, ¿a quién? Pausa, ¿quién es Cefas? Pedro. Para los que no saben quién es Cefas, cuando Pablo habla de Cefas, Cefas es el nombre arameo del que en el griego se le diría Pedro o Petrus. Acá es Cefas. ¿A quién se le apareció primero? A Cefas. ¿Y luego a quién? A los 12. Y lea lo que dice el siguiente versículo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y de últimos, como un abortivo, me apareció a mí. Es importante que hagamos una pausa en este texto, iglesia. Usted hoy en día tiene acceso a las redes sociales, estoy seguro que ustedes ven videos de todo tipo de contenido, pero uno de los contenidos más predominantes en las redes, especialmente cuando el algoritmo sabe que usted es creyente, empiezan a salir videos que están a favor de la fe, pero también salen algunos que están en contra de la fe. Por allá en los años 60 se popularizó una teoría, un pensamiento de que Jesucristo no era una figura histórica, que Jesucristo era una figura inventada, era una persona ficticia que los cristianos habían inventado para poder dar cumplimiento al Mesías. Pero sabe que este pensamiento, aunque cogió muchos adeptos, rápidamente, poco a poco desapareció. ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 documentos de autores no cristianos. Autores no cristianos, algunos de ellos que vivieron la época de Jesús y escriben en sus documentos de que hubo un hombre que vivió y que se llamó Jesús, que decía ser el Mesías, que hacía cosas maravillosas y que había muerto en una cruz. No tenemos la evidencia moderna de videos, de cámaras, de fotos, porque en esa época no existía esa tecnología, pero lo más fidedigno que tenemos son los escritos que hay, y tenemos no solamente a los 4 autores bíblicos, no solamente tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que dan testimonio de lo que fue la vida de Jesús, sino que tenemos autores que no son cristianos, como decimos nosotros vulgarmente. Ellos no tienen velas en ese entierro. A ellos no les importa nada probar la existencia o no de Jesús, pero en sus escritos encontramos de que hubo un hombre que se llamó Jesús. Por esa razón, la idea de que Jesucristo era un personaje ficticio hoy ya no existe. Si usted conoce a algún amigo que es ateo o que no es creyente o que no conoce de la palabra y su argumento es que Jesucristo no es un personaje histórico, pues dígale así calladito: venga, hermano, cambie de historia, porque esa es vergüenza. Ya está más que comprobado. Hay ateos que ya escriben que Jesucristo sí es una persona histórica, porque hay evidencia innegable de que Jesucristo vivió en esta tierra. Entonces, al ya no poder atacar la persona de Jesús, les queda atacar algo que les es más fácil atacar a ellos, porque es un milagro, y es que la resurrección. Hoy en día la mayoría de pensantes que van en contra del cristianismo atacan el milagro de la resurrección. Eso fue que los apóstoles se robaron el cuerpo. Eso fue que y se inventaron esa historia. Eso es mentira, escondieron. Bueno, hay todo tipo de historias para negar la resurrección de Jesús. Pero si usted se pone a hacer un estudio, y no lo vamos a hacer bíblico, porque si usted le va a hablar a un ateo que no cree en la Biblia, ¿por qué le va a hablar con la Biblia a alguien que no cree en la Biblia? ¿Tiene sentido? No. Se ha hecho muchos estudios, y hay uno muy interesante que se hizo desde el punto de vista de la criminalística. ¿Qué es la criminalística? Es el estudio de un crimen, de las personas que no hacen el bien.
Entonces, si vamos a asumir nosotros que los apóstoles confabularon la resurrección de Jesús, ¿sería eso un crimen o no? Claro, porque algo malo estaban haciendo. ¿A qué conclusión han llegado los de la criminalística? Escuche esto, ellos miran desde las psicologías de diferentes ciencias. Dicen, cada persona está dispuesta a defender una mentira hasta que su vida está en peligro. Cuando su vida está en peligro, su historia de repente cambia. Y miren, no tenemos que irnos muy lejos. ¿Qué pasa en nuestro país con todos los carteles del narcotráfico? Y los que no saben la historia seguro la han visto en alguna serie. ¿Recuerdan las palabras de el de Medellín? Prefiero muerto que una cárcel en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahorita? Se están yendo para Estados Unidos y acá mentían todos, acá decían cada uno sus historias, pero cuando llegan allá, de repente las historias cambian. Porque por morir por una mentira no vale la pena. Ahora miremos a los autores bíblicos. Miremos a los que están en la palabra de Dios. ¿Cómo muere Pedro? ¿Y por qué muere Pedro? Por decir que Cristo era el Mesías. Y la señal inequívoca era que él moriría e iría a resucitar. Lo tenían listo en la cruz. Iban a quemar a algunos de los miembros de su familia. Y le dicen, Pedro, tiene la oportunidad de negar todo lo que has enseñado por evitar morir. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Pedro? Me mantengo en lo que digo y les pido el favor que me crucifiquen al revés, porque no tengo yo manera de morir, no soy digno de morir de la misma manera que murió mi maestro. Cefas, el primero que dice Pablo que se le apareció, estuvo dispuesto a morir con su familia por sostener de que Jesucristo había resucitado. Pablo, el autor de la carta, daba sus discursos diciendo Jesús ha resucitado, la resurrección de Cristo es verdadera, yo lo vi. Dice ahí que lo vio, lo acabamos de leer. ¿Qué le pasó a Pablo en sus últimos días? ¿Qué le pasó a Pablo en sus últimos días? Fue arrestado, llevado a las cárceles. ¿Y cómo muere Pablo? Lo colocan en un pedazo de una tabla, en cadenas, y un soldado con una espada le cortó la cabeza y echó su cabeza a rodar. ¿Qué le pasó a Juan, el discípulo amado? Lo condenaron al exilio, a morir solo. A lo mejor para usted que lo manden a una isla, usted dirá, uy, qué vacaciones, qué chévere, pero en ese tiempo no había WhatsApp. En ese tiempo no habían Instagram para que usted suba fotos suyas en la isla. Eso era un castigo, te mandaban solo, lejos de tu familia, lejos de todo, para que muriera. Y seguramente en el camino, en el barco, mientras llevaban a Juan, decía, Juan, pero ¿por qué no negas a Jesús y te salvas de esto? ¿Pero qué prefirió Juan? Qué pena, no puedo, por amor al mismo que murió por mí, no puedo mentir. Y esa es la historia solo de algunos. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Por qué murió Esteban? Niega tu fe y ya te salvas de la muerte. ¿Y qué dijo él? Miró arriba y dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del trono. ¡Ja! Con mayor razón que una pedrada y ¡pah! A la cabeza. Ahí quedó Esteban. ¿Estaría una persona dispuesta a morir por una mentira? ¿Usted estaría dispuesto a morir por una mentira? Claro que no. Pregúntale a cualquier psicólogo, a cualquier psiquiatra, pregúntale a cualquier persona. Y toda persona cuando está cerca a la muerte cambia su versión por sacar beneficio propio. Los apóstoles ninguno cambió su versión porque estaban dispuestos a morir por la verdad. Lo interesante de esto es que los apóstoles estaban más convencidos de la resurrección que la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no está convencida de la resurrección.
Sí, ustedes dicen amén, gritan Cristo resucitado, pero la verdad, ¿vivimos la vida del Cristo resucitado? Es la pregunta. Si Cristo verdaderamente resucitado, esa es una prueba inequívoca de que lo que dijo Jesús es real. Imagínense que a usted se le aparece una persona y le dice: vea, Pablito, mañana me van a matar. Pero y verá, pero tranquilo que en 3 días me le aparezco en su casa. ¿Qué le diría usted a esa persona? Está loco. ¿Qué dijo Jesús? Voy a Jerusalén y en Jerusalén me van a apresar, me van a golpear y me van a matar, pero tranquilos que al 3er día voy a resucitar. Ahora, si este loco, usted prende el televisor al otro día y ve las noticias y dice: mataron al loco, usted dice: uy, este tipo ¿cómo sabía que lo iban a matar mañana? Bueno, a lo mejor lo amenazaron, dejemos ahí. Y resulta que al 4.er día, después del 3er día, el tipo sí se le aparece en su casa. De repente el que era loco ya no es tan loco. Ya usted le empieza a creer lo que dice, porque así como dijo, se cumplió. Jesucristo dijo: voy a morir. ¿Y qué pasó? Murió. Al 3er día resucitó. Más le vale que la iglesia crea no solo de que Cristo resucitó, sino todas las enseñanzas de Jesús son verdaderas. Y si Él nos enseña a vivir en amor primeramente con Dios y con el prójimo, ¿cómo debemos vivir? Si usted no vive esa vida es porque usted no cree en la resurrección de Cristo. Perdóneme que se lo diga así. Pero si yo creo que las palabras de Jesús son verdaderas, yo debo vivir estas palabras. ¿Crees o no crees realmente en la resurrección de Jesús? Continuamos en la lectura. Vamos a ir al versículo 12. Y aquí el apóstol Pablo va a entrar en un argumento filosófico muy interesante y quiero que usted le preste atención. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Había una secta que estaba presente en los días de Jesús y ellos no creían en la resurrección. Y ese pensamiento parece que se permea en algunas de las iglesias, incluyendo la de Corinto. Pablo entonces habla a la iglesia de Corinto y les dice, les presenta este argumento. Bueno, si ustedes no creen que los muertos van a resucitar, era lo que ellos planteaban, entonces Cristo tampoco resucitó. Así de sencillo. ¿Por qué él hace este argumento? Porque la vida del cristiano emula la vida de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Qué pasó con Cristo? Cristo murió. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero también, entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para mí? Que moriremos. ¿Alguien aquí se va a morir? Yo sé que no les gusta decir eso, yo entiendo. Pero al que no lo sabía le tengo una gran verdad el día de hoy. Es que usted se va a morir. La pregunta es ¿cuándo? No sabemos. Pero de que nos vamos a morir, lo único que tenemos garantizado en la vida es la muerte. Nos vamos a morir. Pero así como la vida de Cristo, Él muere y resucita, también el cristiano va a resucitar. Eso es un hecho. Si usted niega la resurrección de los muertos, está negando que Cristo resucitó. Y no yo, Pablo se lo dice. Y si Cristo no resucitó, su fe es en vano. Porque todo el evangelio se ancla, se sostiene en un fundamento. Y es que Cristo murió, pero también resucitó. Si Cristo no resucitó, la fe nuestra apaga y vamos. Es más, Pablo dice, los muertos que creyeron en Cristo lo hicieron en vano.
Apaga y vámonos. Esto no tiene sentido. Y lo único que merecemos es conmiseración de todos los demás porque perdimos el tiempo. Imposible de que no haya resurrección de los muertos. Hay resurrección de los muertos. Yo seré resucitado con Cristo. Seremos resucitados con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Vamos a avanzar al versículo 29. Perdón, versículo 31. Verso 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. Yo sé que cuando sale la palabra muerte, muero, como que los ánimos se bajan. ¿Qué dice Pablo? Cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo vuelve y está aquí cerrando este tema de la resurrección de los muertos. Está diciendo, si verdaderamente los muertos no resucitan, ya, démonos al pecado, coman y beban, vivan como los días de Noé, porque al final de cuentas mañana moriremos. Como decían los muchachos, los hippies de alguna época, vive rápido, muere joven, así tendrás un cadáver bien parecido, decían ellos. No tiene sentido vivir si no hay resurrección. Vana es nuestra fe. Dice Pablo, cada día muero. Cada día muero. Y no está hablando solamente del morir a la carne. Aquí lo está hablando en el sentido literal. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos cómo agarraron a Pablo a palo y lo echaron allá a la cárcel en Filipos? Cómo en otra ciudad lo golpearon hasta dejarlo moribundo. Lo dejaron quieto porque pensaban que estaba muerto, pero no lo habían matado. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a que les den una paliza por Jesucristo? ¿Nota cómo la iglesia no cree en la resurrección? Porque los que creen verdaderamente en la resurrección están dispuestos a todo. Palizas, humillación, vergüenza, lo que sea. Porque la verdad es la verdad. No se puede negar la verdad. Y la verdad es que Cristo resucitó. No se puede negar esa verdad. Pablo le dieron palo, lo echaron a la cárcel, lo decapitaron por causa de eso. Y usted dirá, pastor, eso era en la época apostólica. Quiero contarle de los misioneros que van a los países musulmanes. Estos misioneros, si los pillan, corren dos suertes. La primera suerte es de que alguien llame y los echa a la policía, y viene la policía, los arresta, se los llevan arrastrándolos por todo el pueblo y los llevan a la corte, y es el juicio más rápido que hay. Automáticamente, pena de muerte. Por parte del Estado. Por parte del Estado. Es un crimen ser cristiano y la condena es pena de muerte. Esa es la primera suerte. Y es la mejor de las dos suertes que corren. Porque la segunda suerte es que hay unas milicias en los barrios que no llaman a la policía, sino que toman la justicia por sus propias manos. Entran a las casas, degollan a los predicadores, degollan a sus hijos, degollan a su esposa, vuelven esa casa una casa de pique. Y lo hacen en nombre de Alá, porque la Biblia, el Corán de ellos dice que hay que acabar con los infieles. Misioneros que creen en la resurrección de Cristo y están dispuestos a darlo el todo, están vivos el día de hoy predicando la palabra. Y nosotros que estamos en la comodidad de un país que nos da la libertad de culto, que nos da la libertad de credo, lo que hacemos es quejarnos todos los días.
Ay, que no me gustó el sermón. Ay, que es que la alabanza. Ay, es que hermanito desafinado. No, es que tanta actividad. No, es que esto. No, es que no otro. Es que el techo. No, es que el piso. No, es que la decoración. Tantas cosas que a veces nos pegamos. Mientras hoy hay gente que está muriendo por decir que Jesucristo murió y resucitó. Y nosotros, cuando estamos con familiares, cuando estamos con amigos, cuando estamos con compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, ¿cómo nos comportamos? Ah, usted que volviste cristiano. No, pues hay más o menos, pero yo voy a la iglesia por acompañar a mi esposa. La iglesia de hoy no está convencida de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, viviríamos entonces como Cristo nos mandó a vivir. Si usted cree en la resurrección de Cristo, debes vivir como Él nos mandó a vivir. Y en este día en que la iglesia se une a celebrar la resurrección de Cristo, debe trascender de solamente un día más, de un domingo más. Tiene que trascender a nuestra vida, en que usted debe convencerse realmente que Cristo ha resucitado. Y si Él resucitó, más nos vale que hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque todo lo que Jesús ha dicho es verdad. Y Él dijo que sí, ascendería a los cielos. Pronto me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Envió al Espíritu Santo. Ha cumplido. Y Él dijo: no se preocupen, iglesia, porque volveré por ustedes también. Cristo volverá otra vez. Aleluya. Aleluya. Es una promesa del que dijo, del que habló, que moriría y resucitaría. ¿Y sabe qué? Yo le creo a Cristo. Yo le creo a Cristo. Eso tiene que evidenciarse en nuestra vida, en el día a día. Eso tiene que evidenciarse en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Eso tiene que evidenciarse. No es solamente decir amén cuando digo Cristo resucitado. Es realmente vivir la vida de una persona que no le tuvo miedo a la muerte. Una persona que sí le iba a doler mucho y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final yo no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero que se haga, Señor, es tu voluntad. Hoy los creyentes: Señor, ahí está el trabajo que me van a dar 10 millones, pero tengo que trabajar el domingo, Señor, pero quiero que se haga mi voluntad porque quiero los 10 milloncitos y me arreglaría unas cuantas deudas. Señor, dime qué hacer. Igual yo sé lo que voy a hacer, pero dime tú qué hacer para que diga que le consulté. Señor, ¿será que la persona con la que estoy es la persona correcta? Es mundano, pero yo lo convierto, Dios, yo lo convierto, Dios, yo lo convierto. Señor, que se haga una señal. Si sale el sol hoy es porque me tengo que casar con esa persona. Unas cosas ridículas. Cuando tenemos el manual de lo que Él nos dejó para hacer, debemos vivir como Él nos dijo que viviéramos. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Quiero cerrar con el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Diga: yo seré transformado. ¿Qué sucederá? Diga: yo seré transformado. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Para si usted no entiende esta terminología de lo corruptible y lo incorruptible, el apóstol Pablo se está refiriendo a este cuerpo terrenal. Les está diciendo: hay algunos que van a morir, pero no todos van a morir.
o dormir, que es el término que utiliza. Otros que no dormirán serán ¿qué? Transformados. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo que tenemos es corruptible. ¿Se daña o no? ¿Cuántos están sufriendo de la cejuela? Cejuela juventud. Empiezan a doler cosas que nunca habían dolido antes. Ay, yo antes levantaba esa caja y ya no pueden comer comino, no pueden comer pimienta, tienen que bajarle a los aliños porque el estómago ya no era el estómago de antes. Todo cambia porque este cuerpo es corruptible. Debe cumplir el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Por eso Pablo habla de que lo corruptible, este cuerpo que se daña, debe transformarse en lo que es incorruptible, un cuerpo celestial. Este cuerpo que es mortal debe vestirse ¿de qué? De inmortalidad, para poder unirnos con el Señor. Y Pablo hace una declaración magnífica. Verso 54, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una evidencia de que el creyente cree realmente en la resurrección, ¿sabes cuál? Que no le tiene miedo a la muerte. Se lo explico. En la época de Jesús, si le daba un dolorcito por aquí, la gente le tenía miedo. Hoy sabemos que eso se llama apendicitis. ¿Qué pasa con la apendicitis? ¿Qué hay que hacer con la apendicitis? Hay que operar, porque si no se opera, peritonitis, y de la peritonitis hacían cirugías en la época de Jesús para sacar apéndice. No, al que le dolía ahí, chao. Si le empezaba el dolorcito, la gente le tenía miedo a eso, porque ese problema no tenía solución. Hoy en día usted le empieza a doler, vaya al médico, listo, vaya, anestesia, abra, saque, limpie, cierre y sigue con su vida. La vesícula ya es una operación ambulatoria, no le dan ni más de 3 días de incapacidad, vaya, medio le abren, salió, hasta le hacen la lipo de una vez ahí. Los de antes le tenían miedo al dolorcito porque los mataba. Hoy en día no le tenemos miedo porque sabemos que hay cirugías que lo resuelven. Ya hay otros que le tienen miedo a las agujas, pero eso es otro problema. Ese no es el problema principal, porque este problema tiene solución. Si Cristo murió y Él resucitó, Cristo venció a la muerte. Entonces ya la muerte no es un problema sin solución, porque Cristo le dio solución a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Él. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. Si Cristo murió y resucitó, quiere decir que usted y yo tenemos una victoria. Y lo que hace Pablo en términos vulgares es aletear a la muerte. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu aguijón? Venite pues, te espero. Pablo no le tenía miedo a la muerte, por eso él decía: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, al fin de cuentas del Señor somos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son frases de Pablo. He aquí de poco mi cuerpo será ofrecido como sacrificio. Pablo no le tenía miedo a la muerte, hablaba de la muerte como hablar un evento natural, como irse a bañar. Un creyente de verdad que ha creído en la resurrección de Cristo no le tiene miedo a la muerte. Pero ¿qué sucede en la iglesia? Recuerdo algunos años atrás,
un grupo de personas, no sé si fue que empezaron a evangelizar en un grupo donde habían vendedores de planes exequiales, y empezaron a venir a la iglesia y hablaron con mi padre para que les permitiera ofrecerle a los hermanos de la iglesia los planes exequiales, porque dejarle a la familia esa carga de todo ese dinero. ¿Cuánto vale un funeral? Lo que le quieran cobrar. Algunos le cobran 2 millones, otros les cobran 5, otros 10. Como lo cojan a usted ese día, eso le cobran. ¿Usted está pensando realmente cuando un familiar se muere en conseguir economía? No, lo que le cobren no paga. Ellos querían de que la gente no se colgara. ¿Y quieren saber qué pasó? Casi no vendieron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la excusa número 1? Uy, no, es que si yo compro un plan exequial estoy llamando a la muerte. Por eso muchos reprenden al tal espíritu de muerte, porque están aferrados a la vida, porque están aferrados a lo terrenal, a la riqueza, y no se quieren morir. ¿Quiere saber? ¿Quiere que le diga qué pasa cuando usted se muere con todo lo que usted tiene? Aparecen 2 o 3 o 4, depende de cuántos hijos usted haya tenido, y se agarran de los pelos a pelear por algo que ellos no sudaron. Se pelean, se meten abogados, a veces hasta se matan por lo que usted dejó. El creyente verdadero, que cree que la resurrección de Cristo es verdadera, sabe que así como murió, también será resucitado juntamente con Cristo. Por eso termina diciendo: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Yo tengo la victoria también sobre la muerte. Cristo venció a la muerte, yo también tengo victoria sobre la muerte. ¿Y cómo tengo victoria sobre la muerte? No le tengo miedo. La muerte perdió conmigo porque el miedo que yo le tenía con Cristo lo perdí. Si usted le tiene miedo a la muerte, usted estaba perdiendo su batalla contra la muerte, porque todavía la muerte lo tiene con ese miedo. Cristo nos ha dado la victoria. Cristo peleó la batalla. La victoria de Cristo es mi victoria. Ya no le tenemos miedo a la muerte los que creen en Cristo, porque Él dice la palabra de Dios que Él es la resurrección y la vida, y al que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Viva una vida de victoria. Viva todos los días sabiendo que el Señor le ha dado la victoria a usted. Viva todos los días sabiendo que Cristo venció a la muerte, y que usted, si cree en Él, no le debe tener miedo más a eso, porque el día que nos moramos, como dice el gran himno, cuando el Señor me llame a su presencia. Pausa. ¿De qué día está hablando ese himno? ¿Cuál será ese día cuando el Señor me llame a su presencia? Pregunta. Cómo les gusta el himno, pero cómo poco les gusta el tema. Porque para muchos el himno dice: me arrastraré llorando porque no puedo más. Qué tristeza, mi vida en la tierra se acabó. Y eso no es lo que dice el himno. Cuando el Señor me llame a su presencia. ¿A dónde? Al dulce hogar, al cielo de esplendor. ¿Qué vamos a hacer ese día? Le adoraré, cantando las grandezas. ¿De qué? De su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él.
en la resurrección de Cristo? Vence al temor. Cristo venció al temor por ti, venció a la muerte por ti. Aprópiate de la victoria de Cristo. Pudo con la muerte. ¿Qué más le queda? ¿No podrá con la enfermedad que tienes? ¿No podrá con el problema que tienes? Si el problema más serio que tenemos, que supuestamente no tenía solución, es la muerte, ahora tiene solución, ¿qué más queda? Nada. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada difícil. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre en esta hora. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Hoy nos confronta, Señor, para saber, para examinar nuestra vida, cómo está nuestra vida frente a la creencia de la resurrección. Y hoy te pedimos perdón, porque verdaderamente no vivimos una vida como si Cristo hubiera resucitado. Te pido, Dios, que por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, transforme nuestro ser, cambie nuestra vida, porque queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos ser testimonio al mundo que Cristo ha resucitado. Que pase de ser más que una frase de cajón del domingo y empiece a ser un estilo de vida. Vivo la vida que Cristo me mandó porque Él ha resucitado. Te alabo, Señor. Te exalto, Señor. Bendigo tu nombre en esta hora, Padre Celestial.